Hola, muy buen día a todos ustedes. Gracias por estarnos viendo un día más, un capítulo más en este podcast que gracias a ustedes hemos estado día con día, semana con semana, y hoy tenemos un tema súper divertido. Incluso es como que parte de la continuación de lo que hemos estado viendo y que nos va a ayudar a nuestra área y a nuestra vida cotidiana. Así es, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos están viendo. La verdad es que cada semana es el único día que esperamos para grabar este podcast porque nos emociona tanto. Y también, nos emociona más el poder ver cómo ustedes comparten con nosotros también sus pensamientos, sus anécdotas, incluso cuando contamos algunas pequeñas cosas acá, ¿verdad? Entonces, la verdad es algo que nos motiva también a seguir, pues, creando este tipo de contenido. Y hoy un tema que tenemos que es espectacular. A nosotros nos gusta mucho, que nos hemos adentrado muchísimo en este tema, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo poco a poco, lo vamos a ir desglosando. Solo recuerda que estás en tu programa favorito, que es Sin Filtros, Conversaciones Valientes, con Ani Hernández y Yaret Guevara. Bienvenidos a todos, y el tema de hoy se llama ¿el líder nace o se hace?, ¿no? Y es un tema incluso un poco confuso, ¿no? Y creo que muchos nos han dicho, ok, muchos dicen, ¿el líder nace? ¿Se hace? Yo estoy en la postura de que el líder se hace. Sí, y es que, como lo dices, es un tema como que un poco controversial porque muchas personas, pues, obviamente tienen diferentes puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que pueden ser las dos formas, ¿no? O sea, tú piensas que el líder solo se hace, ¿no? Pero yo pienso que también hay veces que los líderes nacen, a lo mejor los líderes sí nacen siendo así, pero hay personas que, aunque nacen siendo líderes, no quieren desarrollar su liderazgo, ¿no? Pero hay personas que no nacen siendo líderes, pero les gusta la parte del liderazgo y se desarrollan para convertirse en un líder. Entonces, pues eso es lo bonito del liderazgo, que tanto uno ahorita ya con tantas cosas que hay, con tanta tecnología que hay, tenemos varios recursos para desarrollarnos en diferentes áreas, para desarrollar diferentes habilidades, y pues justamente eso es lo bonito, ¿no?, del liderazgo, que pues puedes prepararte, puedes desarrollarte, pero siempre y cuando tengas la intención y el deseo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y uno de los puntos importantes sería el líder nace, ¿no? Hay muchos de las, incluso nuestras mamás, ¿no? En el que nos dicen, no, ¿sabes qué? No te juntes con tal persona porque te lleva mal camino, ¿no? Y es donde ahí vemos desde muy pequeños, ¿no? El niño que jala a todos los niños, el niño que, pues, sobresale en el salón, e incluso, no sé, en una fiesta sobresale, ¿no? Sí, y también ahí, por ejemplo, este punto que tocas del que el líder nace, primero hablaremos de los líderes que nacen, ¿no? Nacen siendo líderes. Por ejemplo, en esto también vemos una gran diferencia, porque tú hablas ahorita de los niños, ¿no? Que nacen, que el niño que lo siguen a todos lados, el niño que si dice vamos a jugar al fútbol, pues todos dicen, pues sí, vamos a jugar al fútbol, ¿no? O que vamos a jugar a los carritos, pues ahí van todos a jugar a los carritos, ¿no? Y ahí se empieza a ver como el liderazgo, porque ya el niño no solamente es un seguidor, sino que es alguien que guía, ¿no? Porque de eso se trata también el líder. Ser un líder no es alguien que manda, no es un jefe. Un líder es alguien que guía y que también pues tiene algunos puntos de los que hablábamos en la comunicación efectiva, ¿no? Sí, claro. Que tiene empatía, que se pone en los zapatos del otro, que pues tiene una clara comunicación, ¿no? Que se expresa bien y demás. Y pues obviamente se ven todos estos puntos, entonces en diferentes niños pues no tienen todos, ¿no? Entonces pues obviamente ahí se ve el liderazgo, pero también está la otra parte de que, por ejemplo, los papás siempre tenemos que ser unos líderes porque tenemos que guiar a nuestros hijos, pero ahí va la otra, o sea, a veces hay papás que no nacen con ese liderazgo, con esa autoridad. Y hay muchos papás que, o sea, sí son papás, pero no tienen ese liderazgo o esa autoridad con sus hijos, ¿no? No, y lo hemos visto. Sí. Y que incluso hoy el liderazgo lo llega a tomar la abuelita, el tío, ¿no? Exacto. Un familiar, el compadre, la comadre. Sí. No, porque no existe o no lo tiene, ¿no? O trata, ¿no? Y lo desarrolla. Y es válido el desarrollar el papel de liderazgo, como lo mencionas. Pero sí, incluso muchas ocasiones de la vida, yo siento que en este punto es como, ok, hay incluso muchas veces que incluso
puede ser que, como dices, el niño no tenga, o el padre no tenga el liderazgo, y que incluso puede que la mamá no tenga el liderazgo y que el hijo mayor tenga el liderazgo, ¿no? O sea, que suele pasar que pierde la autoridad de los padres y se la delegan al hijo mayor, ¿no? Sí. Puede ser incluso por trabajo, o a lo mejor no es como porque los padres así lo quieran, en algunos casos. Y a lo mejor puede ser por trabajo, en algunos casos por alguna pérdida, no sé, que la mamá pues se queda soltera, ¿no? O algo, y el hijo mayor pues el hijo o la hija mayor pueden tomar el liderazgo en esa parte. Pero recordemos que no siempre es como que porque así quieran. Sí, ¿no? A veces porque sí, ¿no? Porque es necesario, es necesario, pero ¿no? Sí. Sí, no, y en esa parte sí es necesario, a veces es necesario tomar las riendas de la casa, ¿no? Pero hay otras veces en las que sí, a lo mejor el liderazgo se puede llegar o influir por miedo, ¿no? Que es diferente el liderazgo, incluso existe el liderazgo en el trabajo y puedes que seas un buen líder en el trabajo porque es parte del ejemplo, ¿no? Pero otro que sea por miedo. Y ahí es donde, ouch, no es porque seas un buen líder, sino es porque eres un líder con miedo, ¿no? Porque das miedo, el miedo de perder el trabajo, el miedo de que no te paguen, ¿no? O sea, existen muchas cosas. Pero fíjate que cuando sucede eso, cuando se supone que una persona, ¿no? Dices, pues toma liderazgo por miedo a que, pues van a decir que yo no hago nada o que nadie me sigue y me van a correr, ¿no? Entonces, ¿sabes? Eso ya no es parte de un líder, o sea, también estamos hablando que el liderazgo es algo que sí se desarrolla, que puedes nacer también con esa habilidad y todo, pero recordemos que el liderazgo también es parte de hacer las cosas desinteresadamente, de hacer las cosas por amor. O sea, porque el liderazgo no se trata de que, yo voy a hacer esto y me van a dar algo a cambio, ¿no? El liderazgo es como cuando amas a alguien, ¿no? Es como en el amor, ¿no? Cuando tú das algo porque amas a alguien, no esperas que te dé algo a cambio, sino no estás dando las cosas de corazón, ¿no? Sí. Entonces, esa parte también debemos de ver mucho. O sea, yo entiendo que hay líderes buenos o líderes para cosas buenas y líderes para cosas malas, porque también los hay. Pero recordemos que una persona que quiere hacer las cosas por miedo, entonces ya no está siendo un líder, porque ahí ya está siendo más como un jefe, por así decirlo, porque recordemos que un jefe y un líder es diferente. Igual, es muy diferente. Entonces, es totalmente diferente. Sí. Entonces, esa parte pues también hay que diferenciarla. Y justamente ahorita hablando de que el líder nace, pues hay personas, ya lo decíamos, que nacen con ese chip, ¿no? De que guían a las personas, de que ayudan a las personas, porque un líder también ayuda a las personas. Sí. Entonces, pues muchas personas nacen con eso y se desarrollan, ¿no? En ese ámbito y todo. Teniendo la empatía. Ajá. Pero muchas ocasiones, aunque tienen esas habilidades, no desean ser un líder. Sí, totalmente, ¿no? Y ha tocado me ha tocado en esa parte, en el que incluso ayer estábamos platicando con una amiga y que me dice, oye, si no te gusta ser vista, si no te gusta esto, ¿por qué estás en los medios? No, y yo dije, ok, es parte de lo que estoy tratando en mí y es parte a lo que vamos, ¿no? Al líder se hace, ¿no? Y en el que el transcurso de mi vida he tratado de prepararme, nos hemos tratado de preparar para poder llevar poderles compartir este punto, ¿no? A ustedes. Y sí, es difícil. Realmente para mí es difícil cuando no quiero ser vista, cuando no quiero que la gente me vea o porque yo estoy acostumbrada a ser o estar sola, ¿no? Y en el que yo puedo, no necesito a nadie, pero que también es malo, la verdad, el no poder necesitar o el no poder pedir ayuda, ¿no? Y te cargas, y te cargas, ¿no? Claro. Y que no suele pasar, ¿no? En ese punto. Y es cuando tienes que llegar a pedir ayuda para poder ser un líder, delegarla y confiar, aprender a confiar y ver los fuertes de cada persona, ¿no? Ok, tú eres fuerte en esto, tú eres fuerte en esto, te delego tareas conforme a lo que estás, ¿no? Preparado.
Claro, y también ahí, pues, por ejemplo, cuando ya llegamos al punto de delegar tareas y demás, acuérdate que un líder, o sea, estamos dando puntos que hace un líder también, ¿eh? Por si tú te quieres desarrollar como líder, puedes seguir estos puntos, porque, por ejemplo, un líder decías, no, pues que delegamos tareas, no mandamos ni nada, o sea, delegamos tareas, pero también dentro de esas tareas que delegamos, nosotros también tenemos tareas, no es como de que yo nada más voy a mandar qué vas a hacer tú, qué vas a hacer el otro, y yo los voy a supervisar. No, tampoco se trata de eso. Se trata de que también tú vas a hacer y vas a aportar algo. Y siempre también vamos a ir trabajando mediante el ejemplo. O sea, de que, ok, yo voy a hacerlo primero para darles el ejemplo. O, por ejemplo, mencionábamos también la vez pasada, ¿no? Si yo quiero que las personas con las que estoy trabajando sean puntuales, sí, claro, yo voy a llegar puntual, ¿no? Yo voy a ser la primera persona que llegue, no sé, si citamos a las 9 de la mañana, yo voy a estar ahí a las 8:50, ¿no? Porque yo tengo que poner el ejemplo de que debemos de ser puntuales, ¿no? Sí, no, incluso como lo dices, va mucho de la mano del podcast pasado, del que vamos creando nuestra propia marca, ¿no? Una marca personal y que nos hace ver bien, ¿no? Ser una persona puntual nos hace ver bien y en el que no puedes pedir algo que no das, ¿no? Un ejemplo, yo ahorita estoy haciendo una logística totalmente grande, ¿no? Y oye, tú vas acomodado acá, la playera que va adecuada, más el color pantalón rosa, azul o negro, ¿no? En este caso, ¿no? Pero yo no puedo citar a la gente a las 7 de la mañana si yo no llego. Y es por eso que tienes que predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, no puedo pedir que lleguen a las 7 de la mañana cuando no llegas, ¿no? Exacto. O, por ejemplo, también algo que estábamos hablando hace ratito de los papás, ¿no? Por ejemplo, tú le dices a tu hijo, oye, no hables con groserías, ¿no? Pero si te está escuchando a ti decir groserías, obviamente va a decir groserías, ¿no? Porque tú estás dando el ejemplo. Por eso también decimos que ser padre también es ser un líder, porque pues tienes que guiar a tus hijos, ayudarlos y obviamente pues darles el ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay que cuidar mucho esa parte, no solamente en la casa, en la familia, sino con las personas, ya sea en el trabajo. Si tú lideras a un grupo de personas, si tú tienes una organización, pues tienes que aprender a predicar, a liderar con el ejemplo. Y justamente con esto quiero mencionar una frase que un autor que habla de liderazgo, específicamente en casi todos sus libros, dice que el ejemplo no es una de las formas de liderar, sino que es la única forma de liderar. ¿Por qué? Porque lo que tú hagas van a hacer todos los demás, porque al final de cuentas ser un líder es ser un guía también. Y sí, es algo muy importante y como lo dices, es un guía, es predicar con el ejemplo, como ya lo hemos mencionado, y también el hecho siento que no hay que tener la autoridad, es que todo es parte de un equilibrio. Porque si tenemos la autoridad y abusamos de la autoridad, ahí, ¿no? Claro. O sea que hay muchos en los que se puede decir, ¿no? Dios te dice, toma, te doy pequeña liderazgo, ¿no? Pequeña autoridad. Y muchos abusan de esa autoridad. Sí, también. O sea, también no hay que exagerar, no hay que irse a los extremos o sea, porque ya cuando te pasas de esa autoridad es porque ya no estás siendo un líder, estás siendo un jefe, alguien que manda, ¿no? Y lo mencionábamos también la vez pasada cuando mencionabas del trabajo del papá de tu hija, que le tronaban los dedos y eso. Sí, no, entonces, claro. Imagínate, o sea, eso ya también es abuso. Sí, no, sí. Sí, o sea, de que no sabes tratar con las personas y de que estás abusando con la autoridad que tienes, ¿no? Sobre alguien. Sí, no, incluso creo que también es algo como controversial el liderazgo contra se puede decir influencer, en este caso, ¿no? En el que es muy difícil, en el que ya eres líder, ok, pero también tienes que ser una persona fluyente, en este caso, no sé cómo se podría decir, si está bien, donde tienes que, como dices, ¿no? Predicar con el ejemplo, ser una persona donde tú sí seas así,
y tu no sea no. Claro, sí, tienes que también tener decisión. ¿Por qué? Porque un líder... Pues identidad también. Sí, lo hablábamos desde hace el podcast pasado, y es que sí debes de tener decisión, identidad. Son muchos puntos que más adelante vamos a hacer otro programa de los puntos que debe tener un líder, ¿no? Ahorita estamos como hablando de que si el líder nace o se hace. Pero justamente, hablando de un poquito, un paréntesis de este punto, pues precisamente cuando tú dices sí, sí, y es que también ahí se ve de repente, pues cómo eres, ¿no? Cómo es que tú, cuando, por ejemplo, si yo digo, no, pues de que sí, vamos a salir mañana, ¿no? Sí, vamos a ir, y a la mera hora cancelo, pues es que como estoy jugando, o sea, tomo las cosas a juego, y un líder, pues tampoco toma las cosas a juego, no quiere decir que, ay, que no te vas a reír ni nada, pero, o sea, debes de tomar las cosas con seriedad también, ¿no? Entonces, para que también, pues, se tengan ese respeto de que digas, pues, mi líder dijo esto, y yo voy a respetar también la decisión, ¿no? ¿Ok? Porque así pues te van a seguir más, y justamente con eso también vas a tener influencia sobre las personas, porque también cuando eres un líder tú influyes mucho en las decisiones de las personas, pero pues obviamente siempre teniendo coherencia entre lo que dices y lo que haces. Sí, ¿no? Incluso hay muchas de las personas en que a lo mejor y no eres el jefe, ¿no te ha pasado? Que a lo mejor y eres un rango más abajo que el jefe, pero luego el jefe, el de, ok, ¿tú qué opinas, no? Oniflet, ¿tú qué opinas, no? Pero porque sabe y ve el don que tienes de liderazgo, ¿no? De influencia en las personas. Se puede decir que hasta testimonio, ¿no? En las personas, porque tienes un testimonio favorable, un testimonio donde reflejas lo que eres, ¿no? No te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo no tomo, un ejemplo, no tomo, pero ¿qué tal? Me ves los fines de semana y toda borracha, ¿no? O sea, obviamente en ese aspecto no, siento que no es válido en el que tengas ese doble ánimo, ¿no? Se puede decir, en el que no eres una persona congruente. Y yo siento que es parte y es uno de los fundamentos principales para poder desarrollar un liderazgo, porque sí es importante el poderlo desarrollar, porque yo como te les mencionaba, ¿no? Yo estoy en la postura en el que el líder se hace, ¿no? Porque yo al principio era una persona súper tímida, y en el que me decían, Jared, ven, ahí voy, ¿no? Y yo en el que, oye, no sé, incluso como niña, ¿no? Llegas y es que, no sé, mi prima le pegó a tal niño, ¿no? Y ¿verdad que no, Jared? ¿Verdad que no? Él se pegó solo. Y yo sí, él se pegó solo. No, porque no tenía voz, ¿no? No tenía liderazgo, ¿no? O tal vez por miedo a que, no sé, era un ejemplo, ¿no? ¿no? En el que mi prima no me hablara, en el que no tuviera amigos. Y no, en ese aspecto yo siento que no, que tienes que aprender a que tú tienes que saber y tener la claridad de que sí es sí y no es no, ¿no? Y no dejarte influenciar por las demás personas, ¿no? También. Y si te vas a dejar influenciar, pues que sea por una o sea, que estés informado, ¿no? Cómo sucedieron las cosas y todo, porque pues también tomar una decisión a la ligera, pues no es de un líder tampoco. Entonces, pues justamente hablando si el líder nace o se hace, yo concuerdo con lo que dije al principio. Yo sé que los líderes nacen, pero aunque los líderes nazcan, no significa... Tienen que perfeccionar. Una, tienen que perfeccionar, y otra, no porque nazcas siendo un líder significa, o porque nazcas con habilidades de un líder significa que vayas a ser un líder, porque también para ser un líder tienes que desear serlo, porque pues si no lo deseas, obviamente no vas a mejorar. Y no te vas a desarrollar como tal, ¿no? Pero también pues un líder se puede desarrollar hay varias formas, hay cursos, hay libros, hay pues infinidad, ¿no? De cosas ahorita que podemos hacer para desarrollarnos como líderes. Incluso ahorita, pues si tú te quieres desarrollar como líder, me gustaría recomendarte algunos libros, como por ejemplo, puedes leer el libro de Líder de 360 grados, que es de John Maxwell, y pues ese libro te va a ayudar muchísimo. También un podcast que te recomiendo muchísimo es el
Leadership de John Maxwell también, que es un podcast en español que está precisamente recomendado pues para las personas que se quieren desarrollar como líderes, que trabajan en una organización. Entonces, pues te recomiendo esos libros y esos podcasts. Sí, claro, así que muchísimas gracias por estarnos viendo. Como les mencionamos, fue un podcast muy, muy a la ligera. Fue un podcast donde lo estamos apenas tomando, pero más adelante seguiremos con esta continuación sobre el liderazgo y les agradecemos a cada uno de ustedes que nos están viendo y gracias por entrar a su casa, a su carro, donde quiera que nos estén escuchando y gracias, ¿no, Anifler? Así es. Muchísimas gracias. Recuerda que esto fue Sin Filtros, Conversaciones Valientes con Ani Hernández y Yaret Guevara. Síguenos en todas las redes y espera el siguiente podcast. Bye. Bye.